Bien, pues antes de empezar, quisiera hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Por favor, acompáñeme, los que estamos aquí y también los que están en casita. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder adorarte, alabarte, por los medios, Señor. De verdad, muchísimas gracias. Queremos poner en tus manos este tiempo, que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, en lo personal. Quiero ser instrumento en tus manos para llevar tu consejo y líbrame, Señor, de ser estorbo. Al contrario, Señor, con temor lo digo. Ayúdame, Padre, para que tu propósito se cumpla esta mañana en la vida de cada uno de nosotros que seremos expuestos, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, por favor, vayamos a segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Hoy continuamos con la serie Héroes de la Fe. Vamos a ver la vida de David, ¿verdad? O la fe de David. Ya es la parte 5. Creo que vamos a tener otra parte. Veremos un aspecto en la vida de David muy importante, ¿no? Como lo hemos mencionado a lo largo de la serie, Dios no tiene la intención de ocultar, ¿verdad?, ningún aspecto pecaminoso en ninguno de los hombres de fe, ninguno de aquellos hombres que la Biblia tiene como ejemplo a seguir, como hombres piadosos, como hombres de fe. La Biblia no tiene la más mínima intención de ocultar absolutamente nada. Sí. Entonces, hoy veremos un hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que hemos estado hablando acerca de que ha tenido una intimidad con Dios, una devoción genuina con Él, que se paró, ¿verdad?, aun cuando todo un ejército y aún su rey estaban amedrentados frente a un gigante. Él con toda seguridad dijo: puedo derrotarlo precisamente porque Dios lo entregará. Y esa seguridad de este jovencito, ¿verdad?, lo llevó a tener la victoria, precisamente producto de una relación con Dios, ¿sí? Entonces hoy hablaremos acerca de este muchacho, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, en este contexto ejerciendo como rey del pueblo escogido por Dios, escúcheme bien, usado como profeta, como sacerdote, cayendo en pecado, ¿sí? Y debo decir que es una de las historias más tristes y más trágicas en la Escritura, en la palabra de Dios. Y ojo con esto, mis amados, quiero ser tal vez un poco redundante, pero es importante. Estamos hablando de un hombre de fe, ¿verdad? Entonces, en esta historia veremos los estragos de la distracción, de la ociosidad y también la gran misericordia y piedad de Dios y perdón de pecados para nosotros, ¿sí? Entonces, espero que Dios hable a nuestro corazón. Hay muchos aspectos que vamos a ver a lo largo de toda esta historia. Hay principios muy importantes que trataremos de sacar, ¿verdad?, el mayor provecho y aplicarlo a nuestra vida. Aprender lo que tenemos que aprender, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, que Dios nos ayude, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 1. Dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Aquí encontramos el primer pero, ¿no? Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Hasta aquí. Creo que hasta aquí nos va a dar el día de hoy, ¿sí?
Bien. Dice, ¿verdad?, que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, sí. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel. Entonces ellos fueron y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. De hecho, en el mismo texto nosotros vemos cómo la misma palabra nos incita a que David debía de ir. Empieza diciendo, cuando los reyes salían a pelear las guerras, cuando los reyes salían a combatir las batallas. El mismo texto, la misma palabra nos da, ¿verdad?, el sentido de que David debía estar allá, y con ese pero lo reafirma, ¿no? Pero David se quedó en Jerusalén. En 2 de Samuel, en el capítulo 10, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y sobre los amonitas, pero no ganaron una victoria decisiva. Ahí ustedes en casa, más adelante, ustedes pueden leer el capítulo 10, ¿verdad? Es decir, es más, desde el capítulo 9, para que ustedes tengan el contexto. No nos vamos a ir a los pasajes porque vamos a perder mucho tiempo. Pero según el relato del capítulo 10, la victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla, y al final del capítulo 10, de alguna manera Dios le dijo a David, necesitas ir a la batalla. Pero David se quedó en Jerusalén. Sí. Dios les estaba dando la victoria, ¿sí? Sin embargo, no era algo contundente, y no fue hasta que David tomó a ciertos hombres, fue y entonces Dios, ¿verdad?, le dio la batalla decisiva. Desconocemos la razón por la cual David decidió quedarse en el palacio, pero sin duda fue una mala decisión. Sin duda fue una mala decisión. Podemos especular y llegar a ciertas conclusiones. A lo largo de toda la historia nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero si David, mis amados, hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca hubiera puesto su atención donde no debía. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde no debía. Y esto es importante, ¿no? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? ¿En dónde debe de estar puesta nuestra atención? Si nosotros permanecemos con nuestra mirada puesta en Jesús, en donde Dios quiere que nosotros depositemos nuestra mirada, seremos librados, mis amados, de muchas otras distracciones. Seremos librados de poner nuestra atención y nuestra mirada en cosas que son totalmente irrelevantes y que no son de provecho para nuestra vida. Mientras que Joab estaba ocupado acechando a Rabá, el enemigo estaba acechando a David. Mientras que el ejército de Israel, comandado por Joab, estaba a punto de tomar Rabá, David estaba siendo presa del enemigo y por supuesto de su corazón y sus pensamientos. Ahora, pensar, mis amados, que todo el problema de David nace aquí, que este es el punto de partida para un adulterio, un asesinato y la muerte de un bebé, sería un error. David, mis amados, mostró su inclinación al pecado de promiscuidad muchos años antes, cuando tomó a más de una esposa. Por ejemplo, ahí en 1 Samuel 25:42 dice que Abigail se levantó apresuradamente, montó un asno y con 5 doncellas siguió a David. Y fue su mujer. Pero David ya había tomado también a una mujer de Jezreel y también fueron mujeres suyas. En 2 de Samuel 3, capítulo 3, versículo de 2 al 5 menciona a 6 hijos de David nacidos en Hebrón y cada uno nace de una mujer diferente.
Es decir, vemos que el hábito de David de seguir tomando esposas mostró, mis amados, una falta de control e indulgencia sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta en su corazón, sembrada mucho tiempo atrás, creció sin supervisión y era cuestión de tiempo, mis amados, para que diera ese fruto amargo. Era cuestión de tiempo. Y aquí la importancia de tener amigos piadosos, con los cuales podamos exponer nuestras luchas, nuestras tentaciones. Amigos que aman al Señor, cercanos, que pueden llegar a decirnos: cuidado con eso, cuidado con lo que estás haciendo. Y que nosotros podamos tener la libertad para poder decirle: estoy teniendo esta lucha, estoy teniendo esta dificultad. He aquí la importancia, mis amados, de gente cercana que ama al Señor, que teme al Señor, amigos con los cuales nosotros podamos mostrarnos sin temor al rechazo, sin temor al prejuicio, sino que estarán ahí para exhortarnos, para animarnos y para guiarnos en algún proceso de restauración que necesitemos tener. Es tan importante rodearnos de gente piadosa y que nosotros tengamos la humildad de exponer nuestra condición. Personas que aman a Dios, que sabes que no subsidiarán, ¿verdad?, negligencias de tu parte. Es decir, que no dirán: no pasa nada, sino que te dirán lo que necesitas escuchar y no lo que quieres escuchar. Que serán instrumento de Dios para tratar un pecado oculto. Porque debo decir que un pecado oculto, mi amado, es un pecado que no se trata. Sí. Este crece y crece y crece y crece hasta explotar en tu cara. Es cuestión de tiempo. El Evangelio de Lucas 8:17 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Es cuestión de tiempo. Y para aquellos que son hijos de Dios, me voy a incluir. Déjeme subo al barco. Para aquellos que somos hijos de Dios y hay algún pecado oculto, es cuestión de tiempo que el Señor lo saque a la luz, por misericordia a nosotros. Porque en lo oculto no se puede trabajar, es necesario sacarlo a la luz. El enemigo no trabaja a la luz, el enemigo trabaja en lo oculto. Ay, es que Señor, ¿cómo, verdad? ¿Por qué permitiste esto? Por misericordia y amor a ti, porque es necesario tratar la cochambre que hay en el corazón. Entonces, si Dios está tratando contigo algún pecado oculto, déjame decirte que es cuestión de tiempo para que salga a la luz. Así que yo te recomiendo que lo expongas, que lo confieses, que vayas con alguien, por supuesto, un hombre de Dios, alguien que sabes que te va a animar, que te va a llevar, que te va a exhortar según la palabra de Dios, pero que tiene que tratar ese asunto en el corazón, porque es cuestión de tiempo. Si no lo sacas a la luz tú, el Señor lo va a hacer. ¿Alguno aquí y por allá habrá ya experimentado algo similar? Entonces, volviendo a David, estoy seguro de esto, mis amados, que el asunto de David no sucedió todo al mismo tiempo de manera casual. Sí. Es decir, la cuestión con Betsabé fue simplemente el clímax de algo. Fue el detonante de algo que se había estado gestando durante muchísimos años. Repito, era cuestión de tiempo. Entonces, por lo tanto, quedarse en casa, y esto es importante, pónganme atención, en medio de la guerra, simplemente proveyó una oportunidad para que la larga falta de control sobre las pasiones de David se mostrara. Ahora, no es malo quedarse en casa. De hecho, ahorita está, ¿no?, esa frase de quédate en casa. No es malo quedarse en casa. Miren, las vacaciones no son malas. Muchas veces son necesarias. Y quiero dejar esto en claro, ¿sí? Pero en tiempo de guerra son un error. El descanso es necesario.
La recreación es buena, pero en tiempo de guerra es un error. Por eso es tan importante, mis amados, que tengamos cuidado cuando decides tomar un descanso. Es tan importante. Necesitamos ser sabios y conocer los tiempos de cuándo podemos tomar un descanso, porque el enemigo no descansa. Las cosas allá afuera, mis amados, no están descansando. Esa es una realidad. Y de repente es triste, ¿verdad? Que llegamos a concluir, ¿verdad? Estoy teniendo problemas en casa y creo conveniente dejar de ir a la iglesia para tomar un tiempo en familia, porque tengo que estrechar lazos, Ahora, ¿por qué no mejor dejamos de hacer otras cosas, ¿verdad? Y le dedicas el tiempo a tu familia? ¿Por qué muchas veces decimos, bueno, es que necesito pasar tiempo con mi familia, ¿no? Y miren, estoy agarrando un ejemplo. No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que si alguna vez, por favor, ¿no? Porque ha habido algunos que dicen, oiga, pastor, está bien. Pero en tiempo de guerra es un error. Y cada uno de nosotros sabemos, o debiéramos saber, cuándo es el tiempo de batalla y cuándo no. Es un error tomar un descanso en tiempo de guerra. Eso no lo va a saber el pastor, eso no lo va a saber el compadre, no lo va a saber el amigo, no lo va a saber el diácono, lo vas a saber tú y el Señor. Solamente usted sabe qué es lo que está pasando en casa. Pero sí debo decir que es poco sabio y poco saludable creer que un fin de semana va a restaurar mi relación con mi familia cuando he sido negligente durante muchos años. ¿Por qué no mejor, si crees que necesitas pasar tiempo con tu familia, dejas de invertir el tiempo en otras cosas y se lo dedicas a tu familia? ¿Por qué no mejor le dices a tu jefe, no, deme un fin de semana, y junto con tu familia se vienen a la iglesia y hacen alguna actividad relacionada con la palabra que pueda fortalecer los lazos de amor y de amistad que solamente se pueden originar en Dios, no en una ida a la playa? Como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Y espero se entienda el punto. Ay, el pastor estaba hablando de mí porque me fui para allá, o porque hice esto, porque la semana le pedí permiso para ir a la playa. No, estoy hablando para que le ponga el saco, porque solamente usted sabe si está en tiempo de guerra o no. Entiéndame lo que trato de decirle. No es malo tomarse un fin de semana en familia, pero en tiempo de guerra es un error. El que tenga oídos para oír, que oiga. David se quedó en casa en medio de la batalla. David puso los ojos donde no tenía que ponerlos. El Señor fue claro con él. Tú tienes que ir a la batalla, tienes que pelear la batalla, tienes que estar presente en ese lugar. Y David decidió quedarse en su casa. Dice que sucedió un día al caer la tarde. Y se levantó David de su lecho. Fíjense cuál es la actitud. Aquí podemos ver cuál es la actitud de David. Estaba relajado de nuevo en un tiempo de guerra. Dice que se levantó de su lecho. No sé, tal vez eran como las 3, 4 de la tarde, ¿no? Había estado tirado todo el día. Ya se había cansado. Ya se había aventado unos 4 o 5 capítulos de Netflix, ¿no? Hasta le olía la espalda y se levantó David, ¿verdad? Dice que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde ese lugar a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. El verbo hebreo para la palabra paseaba sugiere que David caminaba de un lado a otro por el terrado porque estaba inquieto. Tal vez no podía dormir bien, estaba intranquilo. Intranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviera. Debo decir que un hombre de Dios jamás estará tranquilo y en paz estando fuera de la voluntad de Dios.
Jamás. Cuando tú has degustado las mieles del Señor y el Señor ha mostrado quién es Él en tu vida y quién eres tú, cuál es tu condición, jamás se puede vivir de la misma manera. Es imposible. Es imposible. Si tú sigues pecando a gusto y sin remordimiento, pues hace falta que el Señor venga a tu vida. Hace falta que el Señor llegue a tu corazón. Porque un hombre de Dios, fuera de la voluntad de Dios, no está a gusto, no está cómodo. Y nosotros podemos entender que David era un hombre de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando Dios desecha a Saúl y le dice a Samuel, voy a poner un rey, y da esta característica: este será conforme a mi corazón. Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, necesitamos ver toda la historia. Sí. Un hombre de Dios, repito, jamás estará tranquilo y en paz estando fuera de la voluntad del Señor. Hay un dicho por ahí que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Ahora, es muy curioso porque cuando nosotros buscamos la definición de ociosidad, encontramos que significa la circunstancia de una persona inactiva. A ver cuántos inactivos andan por ahí. Y es lamentable decir, mis amados, pero la problemática que se presenta hoy en día muchas veces dentro de los servicios, en las congregaciones, es la falta de actividad de la iglesia. Y no me refiero a reuniones ni a eventos. Cuando me refiero a la actividad de la iglesia, me refiero a los individuos que conforman la iglesia de Cristo. Es decir, la falta de interés unos por otros, la falta de disposición y disponibilidad, la falta de proactividad a la obra del Señor. Es algo que se está viviendo hoy en día. Un montón de creyentes inactivos, ociosos. Y no estoy hablando, repito, de eventos eclesiásticos, no me estoy refiriendo a eventos ni reuniones. Una inactividad en el corazón. Ociosidad. Ociosidad. David, repito, debía estar en la guerra, pero decidió quedarse en casa haciendo nada. Nada. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Decidiste tomar esa decisión, decidiste tomar este camino, ¿para hacer qué? ¿Qué estás haciendo, iglesia? David decidió quedarse en casa para hacer nada, para estar de ocioso. Esto es muy fuerte, esto es muy duro. Sin duda creo que cuando contemplemos la eternidad, cuando veamos esta vida tan fugaz desde esa eternidad, desde esa perspectiva, nos daremos cuenta cuán poco tiempo invertimos en las cosas del Señor. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, dice la historia. El pecado de David no fue Betsabé. Estuve leyendo acerca de esto y muchos comentaristas coinciden en que tal vez Betsabé lo hizo con intención. Tal vez Betsabé sabía que David se había quedado y que había acceso para que David la viera. Y a lo mejor aquí nos podíamos ir por esa línea de mujer, cuídate, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dile a la mujer que se vista decorosamente, y que sería un buen mensaje, pero no me quiero ir por ahí.
que por supuesto es un consejo de la palabra de Dios para todas las mujeres. Pero no me quiero ir por ahí, porque estoy convencido que el problema no fue Betsabé. Es poco probable que él esperara verla ahí. El pecado de David, escúcheme, fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual. El problema de David fue dejar su mirada puesta más de 3 segundos en una mujer que no le pertenecía. Es que no pasa nada si veo esto. Sí pasa. Sí pasa. Lo que David vio con sus ojos fue solo el principio, mis amados, de todo lo que en su mente vio aún después de perderla de vista. Las fantasías que revolotearon en la mente de David lo embriagaron hasta llevarlo a tomar una decisión. Terrible decisión. Pero estaba aquí, estaba acá. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero que dice: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí evitar que hagan nido sobre de ella. Tal vez no podemos evitar, tal vez David no pudo evitar tener pensamientos al ver a esa mujer. Pero el asunto es, después de tenerlos, ¿qué concluyó? ¿A dónde lo llevó? Porque el asunto es que no paró ahí. Los creyentes, hombres, es más acentuado esto, pero aplica para mujeres también. Pero debemos de aprender, mis amados, a nunca dejar que nuestros ojos o nuestra mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que nos pertenece, de lo que tenemos en casa, dentro del matrimonio, por supuesto. Nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que nos llegan a atravesar. Es una realidad que vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde para vender un refresco, una crema o alguna comida te presentan una mujer en ropa interior. Y no solamente una mujer, sino también un chavo, ¿no? Ya esto es para todo el mundo, ¿no? La tentación está latente todo el tiempo. Y no solo, repito, para los hombres, también para las mujeres. La Biblia habla, mis amados, de deleitarnos en nuestra esposa, en su cuerpo, en su ser y en su alma, de no andar dilatando la pupila por otro lado. Y hermanitas, con mucho respeto lo digo, asegúrese junto con su esposo de mantener ese deleite presente. Porque a veces creemos que eso no tiene nada de piedad ni de espiritual. Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. El matrimonio es honroso y todas sus implicaciones también. Por supuesto que tiene piedad y espiritualidad el hecho de mantener la llama encendida en el esposo y en la esposa. Por supuesto que sí. Por supuesto que tiene que ver con espiritualidad el hecho de alistarme, de tratar de verme bien para mi esposa, para mi esposo. Por supuesto que sí. Proverbios 5:18 dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. David pensó que nadie se daría cuenta. Él era el rey. Nadie estaba por sobre de él. ¿Quién diría algo al gran rey David? El matagigantes. El que hacía huir ejércitos enteros en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pensó que podía tomar a esta mujer, dormir con ella, despacharla a su casa sin consecuencia alguna. Pero no. Los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Él observa todos sus
senderos. Dios lo sabe todo, mis amados. Dios sabe lo tranza que eres. Dios sabe lo mentiroso y carnal que eres. Dios lo sabe todo. Dios sabe cada uno de tus pensamientos, desde el más rosita, morado y amarillo, hasta el más oscuro y apestoso pensamiento. Dios lo sabe. Y Dios dice, mis amados, esta mañana: arrepiéntete, vuélvete a mí, arrepiéntete de tus pecados. Dios lo sabe todo. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Aquí encontramos otro principio. De repente viene alguno: no, pastor, es que fui infiel porque no tenía, ¿verdad?, con mi esposa actividad, entonces pues usted sabe la necesidad. No es cierto. Eso no tiene que ver. Pecamos por una decisión y por pecado en el corazón, no por circunstancias. No cabe eso. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. No era tanto que David desearía a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. David había perdido el piso y se distrajo. Estaba haciendo nada. Ahora es interesante que este principio se acentúa de una manera muy exagerada en la vida de Salomón. El hijo de David y precisamente de Betsabé. Ellos tuvieron 2 hijos. Vamos a ver más adelante más de la historia. Y este hijo muere, pero después tiene otro hijo. Y aquí quiero entrar a esta parte en donde nosotros muchas veces no entendemos por qué Dios actúa así. Pero Él es Dios. Y Dios dice que el hijo, ¿verdad?, que tiene con Betsabé, él es quien va a heredar el trono. Y es a quien Dios decide amar. Pero este principio, este pecado se asentó de una manera exagerada en la vida de Salomón. Según las Escrituras, Salomón tuvo 700 esposas, mis amados. 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón no muestran, ¿verdad? Nos muestran que no es cuestión de que una mujer sea suficiente o no. Porque para ellos 1000 mujeres tampoco lo eran. Es que ya que me case, está fuerte lo que voy a decir, pero es importante. Es que ya que me case voy a dejar de masturbarme. No es cierto. No se imaginan el caso de conflictos en el matrimonio por esposos que son adictos a la pornografía, que no atendieron antes de casarse. No es una cuestión de circunstancias, es pecado en el corazón. Y si no atendemos el pecado en el corazón, tarde o temprano nos explota en la cara, sobre todo el pecado oculto. No es cuestión de contexto. Es que estoy chavo y no estoy con una persona, entonces hago justicia por mi propia mano. No es eso, no es cierto. La haces porque eres pecador. Punto. No hay de otra. No hay de otra. Tanto en David y en Salomón se muestra este principio, esta gran verdad. No hay un número suficiente de mujeres para sentirse satisfecho. Para la lujuria, mis amados, no hay límites. El corazón siempre quiere más y más y más y más. La Biblia habla y describe a esta mujer como una mujer hermosa, ¿no? La gran hermosura de Betsabé hizo la vista bastante tentadora, ¿verdad? La vista de David.
Pero la verdadera fuerza de la tentación, mis amados, repito, a menudo no yace de la cualidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. ¿Me explico? O sea, de repente hay personas que engañan a su mujer, ¿verdad? Con una mujer que no necesariamente está más guapa que su esposa. No tiene que ver eso. No tiene que ver con el objeto, tiene que ver con el corazón. David, de alguna manera, había sido cuidadosamente preparado, se había preparado para tropezar junto en este punto. Es decir, durante muchos años había estado gestando esto, era cuestión de tiempo. Sí. Esta tentación fue demasiado fuerte para él, ¿verdad? Alguno dirá. El asunto, mis amados, es que no. David tenía el suficiente recurso para poder decidir, pero se distrajo. Se distrajo durante mucho tiempo. Fueron muchos años en lo que no atendió esta parte en el corazón. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos a José. ¿Recuerdan? Es decir, veamos la tentación de José a diferencia de David. José circunstancialmente casi fue empujado, ¿no? Y vemos el corazón de ambos. José huyendo y David corriendo hacia. Sí. José huyó de la tentación, David no. David miró a Betsabé y dijo, belleza. Pero Dios dijo algo feo, ¿no? Lo que para David fue hermoso, para Dios fue repudiable. Los placeres del pecado nos engañan, mis amados, siempre. Así como la carnada en el anzuelo, ¿no? Ves acá que es el pececito, ¿no? Y dice, mira, comida. Y cuando lo tienes en la boca, ¡pam!, viene el jalón. Así es un señuelo, el pecado así es. Entonces el pecado debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado. ¿Verdad? Pecado. Entonces, dice que David, fíjense hasta dónde lleva el pecado en el corazón de David. Déjenme tomarle un traguito al café primero. Fíjese, David no solamente, vamos al panorama, ¿no? Se quedó, estaba de ocioso, la vio y fue y preguntó por ella. Dijo, bueno, ¿quién es esa muchacha? No. ¿Quién es ella? Y le dijeron, ella es Betsabé, hijo de Elián, mujer de Urías Heteo. Alguno pudiera pensar, bueno, David, ya, ¿no? Ya la viste, ya fantaseaste, preguntaste, brother. Y el asunto es que es hija de uno de los hombres más honorables de tu reino. Y es esposa de uno de los valientes de tu ejército. Ahí muere, ¿no? Pero no fue así. Repito, David pudo haber abandonado la tentación dejando la escena en ese momento. Incluso después de haber entretenido la tentación por un rato. Entiéndase eso. Pero en vez de eso, David se puso a sí mismo en una situación todavía más tentadora. Dicen, ella es Betsabé, hija de Eliam. Su padre era Eliam, uno de los valientes de David. A Eliam nosotros lo encontramos en 2 de Samuel 23:34. El abuelo de esta muchacha era Ahitofel, uno de los consejeros principales de David. A este varón lo encontramos en 2 de Samuel 23:34 también, y en 2 de Samuel 15:12. Y dice que era mujer de Urías Heteo, sí, esposa de otro valiente de David. Mañana vamos a ver qué fue lo que pasó con él, ¿no? El próximo domingo. O si quieren venir mañana, pues mañana, ¿no? David se entera, ¿no? Se enteró de que el esposo de esta mujer estaba lejos de la batalla contra los amonitas. Había tentación. Ahora, esta información seguramente
aquí es donde tenemos que, ¿no? Seguramente, como está sola, yo estoy solo, su marido está peleando, ¿no? Soy el rey. Pues la hizo aún más tentadora, ¿no? Y David comenzó a pensar, podría salirme con la mía. No pasa nada. Podría llamarla, que duerma conmigo, que se vaya. Tengo no sé qué tantas mujeres ahí, pero quiero pasarla con ella. David cometió el adulterio en su corazón desde el terrado, mis amados. Él ya había decidido en su corazón qué hacer. Tan así es, ¿no?, que todo lo que con la consecuencia o lo que siguió de ello fue totalmente terrible. ¿No? Ahora sabe David que tiene la oportunidad de poder cometer el adulterio en práctica. Ya no solamente se conforma con lo que está pensando, ya no solamente se está conformando con su fantasía, ya no solamente se está conformando con lo que vio, sino lo lleva a la práctica. Así es el pecado. Empiezas por algo pequeño que empieza a seducir tu corazón, lo abrazas en tu pensamiento y se va haciendo grande y grande y grande. Sí. El adulterio en la mente y en el corazón, por supuesto que es malo, pero en la práctica pues es aún peor, sobre todo por las consecuencias. Que Jesús, hablando acerca de esto, puso la vara muy alta y estableció: cualquiera que deseare en su corazón a una mujer, sí, dice, está adulterando en su corazón, ha pecado. Sí. Entonces, David debió haber recibido las noticias de la identidad de la mujer como una advertencia, sin embargo no fue así. Se enteró de que esta mujer estaba relacionada con hombres que eran cercanos a él. Vean el nivel de traición, o sea, hacia dónde está llevando el pecado a David. Ese jovencito temeroso de Dios, valiente, amante del Señor, cómo respetó a Saúl, ¿verdad? Cómo derrotó a Goliat, sus enfrentamientos personales en lo secreto con el león, con el oso. Y veamos lo que está sucediendo aquí, un pecado no tratado. Durante muchos años gestándose en el corazón y nunca se expuso. ¿Hacia dónde está llevando a este hombre conforme al corazón de Dios? ¡Qué traicionero! ¡Qué mala persona! Debo decir, mis amados, que el pecado te lleva a hacer cosas que ni siquiera tú mismo te imaginas que un día podrás ser capaz de hacer. De repente nos vemos haciendo cosas terribles y dices, ¿en qué momento llegué hasta aquí? ¿En qué momento concluí en esto? ¿Cómo fue posible que dije o hice tal cosa? Es porque no has tratado el pecado en tu corazón. Ella estaba relacionada con los hombres más cercanos a David. Al tomar a Betsabé, David no solamente pecó contra Dios, sino pecó contra Urías, contra Eliam, contra su suegro, con cada uno de estos hombres que eran cercanos e importantes a David. Dice ahí en el versículo 4, dice que David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En esto el hombre, conforme al corazón de Dios, fue en contra de su propio corazón, siguiendo sus impulsos lujuriosos. David ignoró toda advertencia y forma de escape que Dios había puesto frente a él. Por supuesto que era Dios advirtiéndole, pero él decidió hacer un lado lo que Dios estaba hablando en su corazón. Seguramente David no tenía paz. Podemos concluir en eso. Pero decidió ir tras la concupiscencia de su corazón. Decidió hacerle caso a ese impulso lujurioso. En la expresión la tomó y vino a él.
Por supuesto que no podemos decir que la tomó en forma de violación. Fue algo concebido. Sí. Es algo que vemos que fue concebido también de parte de ella. Dice que durmió con ella. David sabía que estaba haciendo mal, sin embargo lo hizo. Es difícil explicar la forma de David, la forma en que estaba pensando David aquí. No sabemos realmente qué es lo que estaba pasando por su cabeza. El asunto es que actuó basado en sentimientos, repito, e impulsos en vez de razonamientos. Si David hubiese pensado sobre esto, vería el costo, que fue mucho más grande de lo que quiso considerar en ese momento. Si tan solo David hubiera sabido que esta búsqueda ilícita de placer iba a resultar, directa o indirectamente, escúcheme, en un embarazo no deseado, en un asesinato de un confiable amigo, en un bebé muerto, su hija abusada por su hijo, un hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos y un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándola a él y una buena parte de Israel lejos de Dios. Si David se hubiera detenido para considerar todo esto, seguramente se hubiera detenido, se hubiera parado, no hubiera seguido adelante con lo que estaba planeando. Pero el pecado lo cegó. Qué terrible, ¿no? Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 11. Víctor, ¿me ayudas con el piano? O César, no sé. ¿Saben? Lo más interesante es que al final de los días de David, y la próxima semana veremos cómo sigue desenlazándose esta historia. Y cómo es que David procede, porque al final del día estamos hablando acerca de la fe de David. Hay esperanza, ¿no? Pero al final de los días Dios sigue honrando a David y su casa. Debo decirlo, no nomás porque sí. Por supuesto, hubo humildad en el corazón de David y reconoció su pecado y Dios trató con él. Pero quiero que veamos cómo Dios se expresa de David aún después de este muerto, a pesar de todo lo que hizo. Y aquí es donde el mensaje se vuelve un tanto esperanzador para todos y cada uno de nosotros. Porque por un lado, como comencé diciendo, la Biblia no tiene la más mínima intención de ocultar las fallas de estos hombres. Dios no se busca hombres perfectos, Dios se perfecciona en medio de esos hombres. Y así es contigo y conmigo. Ninguno somos perfectos, pero Dios demanda santidad, por supuesto. Pero Dios se perfecciona en nosotros, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Por eso el Señor le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahora aquí estamos hablando de una cuestión de pecado sexual, ¿sí? Es un pecado deliberado y con muchas implicaciones. Vamos a verlo más adelante también. Pero el asunto a lo que voy es cómo la fidelidad de Dios se hace presente en sus promesas, en este caso para David. Y quiero que veamos aquí la historia de su hijo Salomón. Por un lado, que contemplemos las consecuencias que tienen nuestros actos, porque muchas veces decimos: bueno, pues sí, ya la regué, ¿no? Pago las consecuencias. Pero el asunto es que no solamente nosotros pagamos las consecuencias, sino también aquellos que están alrededor de nosotros. De hecho, hay una historia por ahí en donde David manda hacer un censo, ¿recuerdan? Y Dios tenía prohibido que hiciera un censo. David quería saber con cuántos hombres contaba y después entendió y dijo: sí, la regué. Yo debo de confiar en Dios independientemente de cuántos hombres tenga o no. Y a través de un profeta le dice: mira, vienen 3 tipos de juicios para tu vida. Tú decide por cuál de los 3. Y David, arrepentido en su corazón, dice: que el Señor decida. Yo no tengo la capacidad de decidir. Y Dios manda plagas. 70,000 hombres murieron de Israel. Nuestras equivocaciones, nuestros errores
las consecuencias de nuestros pecados no solamente las llevamos nosotros, sino también aquellos que están detrás y al lado de nosotros. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, la iglesia, todo a nuestro alrededor se ve afectado de nuestras malas decisiones. Fíjense lo que pasó con Salomón. Dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas y todo lo que termina en itas, ¿no? De las naciones cerca, de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no te unas a ellas, ni ellas se unan a vosotros, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. No, Señor, mira, yo sé que tú dices eso, pero no es así, Señor. Mira, yo estoy fuerte, yo soy un hombre sabio, no hay un hombre más sabio que yo. Sí, yo sé que Dios dice eso, pero mira, puedo hacerlo así, y puedo soportarlo, y puedo hacerlo mejor. No, si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Setecientas mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. David pudo rectificar. David se reconcilió con Dios. Vamos a ver más adelante cómo es que Dios trata con David. Pero su hijo, no hay indicios. La realidad es que no sabemos si Salomón al final del día se reconcilió o no con Dios. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. 11:6, Primera de Reyes dice: y Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Fíjense cómo Dios honra a David, ¿no? El versículo 11: y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente, fíjese, arrancaré el reino de ti y lo daré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Con esto quiero decirte que Dios es fiel. Dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si es que nosotros los confesamos a Él. Y sus promesas siguen vigentes. Quiero terminar con Efesios 2, capítulo 2, versículo 3, de 3 al 5. Antes de entrar a Efesios, quiero decirte que después de esto es cuando viene la separación de las tribus de Israel. Hasta el día de hoy ya no ha habido un rey como tal, conforme a David. Están esperando al Rey de Reyes, están esperando al Mesías, que vino y no le tomaron en cuenta. Las 10 tribus del norte están asimiladas en todo el mundo, extraviadas. Solo están identificadas las tribus del sur, ¿sí? Judá. Pero vemos aquí la fidelidad de Dios para David, ¿verdad? Y para Judá.
El apóstol Pablo le dice a los efesios, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne. Así vivíamos, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esa es la naturaleza del ser humano sin redención, sin la obra del Señor en su vida. La palabra de Dios establece que todo hombre, por cuanto pecó, está destituido de la gloria de Dios, y la ira de Dios está sobre él. Hay una enemistad entre el hombre y Dios. El apóstol Pablo le dice a los efesios, eso es lo que éramos sin Dios. Sí. Lo mismo que los demás. Todos estamos dentro del mismo paquete. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Yo no sé si tú en este momento estás batallando con algún pecado oculto que a lo mejor se viene gestando durante años. No lo sé. Solo tú y Dios lo saben. Pero el mensaje de esta mañana lleva como propósito precisamente encaminarte a través de las Escrituras y que el Espíritu Santo convenza tu corazón para que procedas al arrepentimiento. En Cristo Jesús somos aceptados por el Padre. Él proveyó lo necesario, no importa cuán grave haya sido tu pecado. Yo no sé si mataste, si adulteraste, si fornicaste, si robaste, lo que sea. La palabra de Dios aquí nos testifica que aún David, después de todo lo que hizo, al final de los días, el Señor sigue honrando su nombre, porque hubo un arrepentimiento genuino en David. Lo mismo es para contigo y para conmigo. Hay esperanza en Dios. Él desea que procedamos al arrepentimiento. La razón por la cual Dios no quita nada de los defectos y debilidades de estos hombres es precisamente para que tú y yo podamos entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Se trata de su misericordia, se trata de su bondad, se trata de su paciencia, se trata de Él. No se trata de nosotros. Es su obra en nosotros y a través de nosotros. Hay esperanza en Él. Hoy el Señor te invita, mi amado, a reconciliarte y no pecar más. Aquella mujer que fue llevada, acusada de adulterio a Jesús, el Señor quitó a todos los que la acusaban. Le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero después dijo algo muy contundente y muy importante. Y con esto quiero cerrar el mensaje. El Señor le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Así que levántate y no peques más. Dios dice: ok, pecaste, levántate y no peques más. Arrepiéntete de tus pecados. Que Dios es bueno, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar dando gracias a Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres santo, eres justo, eres perfecto. Tú no cambias tu norma. Tu palabra es para siempre.
Y en esta determinas cómo es que el hombre debe de proceder y cómo es que el hombre debe de caminar. Y aún en medio de tu santidad y tu perfección, pagaste el precio para que pudiésemos tener acceso a ti. Llevaste en tu Hijo Jesús nuestros pecados, nuestros delitos. No hay un pecado tan grande, Señor, que pueda anular el sacrificio de Cristo. Tu obra está por encima de cualquier pecado, Señor. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar y limpiar los pecados de cualquiera. Gracias, Señor, por este regalo tan grande. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por aquel que está batallando, luchando con algún pecado oculto, que tal vez durante muchos años, Señor, ha estado lidiando con él. Ayúdale, Señor, que determine en su corazón exponerlo antes de que sea demasiado tarde, antes que las consecuencias lo arrebasen y lo alcancen. Yo te pido, Señor, por todos y cada uno de nosotros que tenemos diferentes tipos de lucha, que podamos reconocerte a ti, Señor, que podamos reconocer tu obra en nuestras vidas, que podamos descansar, Señor, en la obra en nosotros. Como el apóstol Pablo decía: yo sé y estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la ha de terminar hasta el día que Cristo Jesús se manifieste. Que podamos conducirnos y que podamos caminar bajo esa gran verdad en nuestro corazón, Señor. Que tú sigues obrando en nosotros. Yo te ruego, Padre, para que no haya resistencia en nuestro corazón, que no haya resistencia a la obra de tu Espíritu, sino que puedas encontrar en nosotros humildad y mansedumbre, corazones prontos para el arrepentimiento, prontos para ser dirigidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza de vida que das en medio de esta vida tan complicada. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Familia, pues que Dios me los bendiga. Saluditos a todos en casita. Sí. Y bueno, pues nos vemos, si Dios quiere. El próximo domingo va a ser presencial, ¿sí? Y para servidores, tenemos reunión de servidores también el próximo sábado 28 a las 6 de la tarde aquí en el local. De igual manera, anótense, por favor. Bendiciones, familia.